Nuevamente bienvenidos a su canal de Filósofo 777 y vamos a hablar de la petición que le hizo el Frente Institucional Militar a la Asamblea Nacional Venezolana, quien le exige que rompa relaciones diplomáticas con Cuba. La Asociación de Militares en Situación de Retiro, llamada Frente Institucional Militar por sus siglas FIM, le solicitó a Juan Gerardo Guaidó Márquez y a los diputados de la Asamblea Nacional que se declare como acto de soberanía la ruptura de relaciones diplomáticas con la dictadura cubana, ordenando a su vez la retirada de sus tropas y milicianos que ocupan posiciones en diferentes áreas estratégicas y el cese oficial de la ayuda material que está desangrando a nuestro país. El FIM lo preside actualmente el vicealmirante Rafael Juicy Clavier. El vicepresidente es el general de brigada de ejército Teodoro Díaz Zavala, y el resto de la directiva la integra el coronel ejército Rubén Bustillos Rábago como secretario de la organización. Los representantes de los componentes por el ejército, el coronel Luis Enrique Sucre, por la Guardia Nacional el general de brigada Simón Figuera Pérez, el de la Armada el capitán de navío Pedro Betancourt, y por la aviación el coronel Ángel Rodríguez Campos. El acuerdo lo firmaron 278 oficiales, entre ellos, además de la directiva, 101 oficiales de generalato y almirantazgo, así como 105 coroneles y capitanes de navío, 7 tenientes coroneles, 6 capitanes de fragata, 2 capitanes de corbeta, 7 mayores, 8 capitanes, 7 tenientes de navío, 2 capitanes, 2 tenientes, 3 tenientes de fragata, 3 tenientes, un primer teniente y 2 cabos. El Frente Institucional Militar es un frente de opinión y están legitimados ante el país a través de nuestras acciones y desempeño a lo largo de 19 años dedicados a defender la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional, nuestra independencia e integridad territorial y el estricto cumplimiento de la Constitución Nacional y de las leyes de la República. En cumplimiento de nuestras obligaciones constitucionales como miembro de la Fuerza Armada Nacional en las 4 fuerzas que la integran, según el artículo 328 de nuestra Carta Magna, participamos activamente en la guerra armada ocurrida cuando fuerzas subversivas, adiestradas y financiadas por Fidel Castro Ruz, en búsqueda de beneficios políticos y económicos para Cuba, trataron de apoderarse de nuestro país a sangre y fuego, desencadenando una lucha que causó ingentes pérdidas de vidas humanas y materiales, lo que no lograron porque lo derrotamos militarmente, evitando así que el castrocomunismo se implantara en Venezuela. En atención a esa guerra, consideran pertinente que la Asamblea Nacional, en la persona del presidente encargado de la República, Juan Gerardo Guaidó Márquez, reconozca que en la década de los años 60 y 70 nuestra nación venezolana fue vilmente atacada por los agentes subversivos contra el orden democrático, reforzados con invasores cubanos, entrenados y financiados por la dictadura cubana, y que esa guerra librada contra las fuerzas cubanas y sus cómplices nacionales es la única librada en contra de un enemigo extranjero, después de la guerra de independencia, en la que la Fuerza Armada Nacional resultó victoriosa. Recuerden que en 1967 Venezuela presentó como evidencia ante la OEA los elementos capturados en el episodio denominado el desembarco de Machurucuto, ocurrido el 8 de mayo de 1967. Eso fue cuando el régimen de Fidel Castro ordenó el desembarco de armas, guerrilleros y tropas cubanas, intentando reforzar uno de los frentes militares más importantes de su lucha armada, identificado como César Mora, que operaba en el Cerro El Bachiller. Nuestra Fuerza Armada capturó y dio de baja a casi todos los elementos traídos desde La Habana, ataque que fue probado ante la prensa internacional por el gobierno de Venezuela, mostrando a 2 soldados cubanos capturados, Manuel Gil Castellano y Pedro Cabrera Torres, y aunque Cuba no reconoció su acción, mediante la investigación se comprobó que las subametralladoras AK-47 en posesión de los cubanos poseían seriales de armas vendidas por la República Checa a Cuba. Destacan que como consecuencia de esa invasión, el gobierno de Cuba del entonces presidente Raúl Leoni, en 1967, rompió todo tipo de relación con Cuba, que fue retomada de nuevo en 1974. En 2017,
Héctor Pérez Marcano, uno de los exguerrilleros venezolanos que participó en el desembarco de Machurucuto, afirmó que aunque originalmente fueron los movimientos de izquierda venezolanos los que buscaron el apoyo en La Habana, Cuba, en realidad ellos fueron utilizados como instrumentos, mejor dicho, como peones de Fidel Castro. Critican que la dirigencia política de la era democrática no reconoció esa gesta militar como una victoria de la Fuerza Armada, que ha debido sancionarse con la ruptura definitiva de relaciones con la dictadura castrista, con la intención de seguir manteniendo ocasión de relaciones con esos invasores. Ese error despejó el camino hacia la tiranía y la crisis que actualmente está afectando al pueblo venezolano. Solicitan a la Asamblea Nacional que, aun cuando sería un reconocimiento extemporáneo, hagan un reconocimiento a la Fuerza Armada por la victoria obtenida en esa guerra librada contra las fuerzas invasoras cubanas y contra sus cómplices nacionales. Ese reconocimiento está encuadrado dentro de los llamados del presidente encargado Juan Gerardo Guaidó Márquez para golpear a la amoral y actual Fuerza Armada Nacional Bolivariana y poner en evidencia ante las filas subalternas a los traidores que la dirigen bajo el auspicio de Cuba, Rusia y el terrorismo internacional. Consideran que podría aprovecharse ese mismo acto para que la Asamblea Nacional declare como acto de soberanía la ruptura de las relaciones diplomáticas con la dictadura cubana, ordenando a su vez la retirada de las tropas y milicianos que ocupan posiciones en las diferentes áreas estratégicas y el cese oficial de la ayuda material que está desangrando a nuestro país. Esta es la información, vuelvo y repito, que les traigo directamente del FIM, el Frente Institucional Militar, que le pide a la Asamblea Nacional al presidente Juan Gerardo Guaidó Márquez que declare a Cuba o que exija la ruptura de relaciones diplomáticas con Cuba. Bueno, como ustedes saben, políticamente la Asamblea Nacional no puede hacer esto. Bueno, sí lo puede hacer, pero como lo dijo él, es extemporáneo. Porque realmente quien decide si se mantienen las relaciones con un país o no es el presidente de la República. Esto es como lanzar tiros al aire. Que sí me gustaría que se creara una campaña, y sería muy interesante que se creara una campaña por las redes sociales en contra o pasando la información de lo que fue la guerra Cuba-venezolana en el Cerro del Bachiller. Sería muy interesante que la gente tome conciencia, porque la gran mayoría de los venezolanos no recuerdan esa historia, cuando los cubanos trataron de entrar a Venezuela a la fuerza. Sobre todo mostrárselo a los chavistas maduristas, que yo creo que ellos no tienen ni la menor idea en su absurdo, en esa cantidad de caca que tienen en el cerebro, que no les cabe otra cosa para pensar. Bueno, que ellos puedan entender que estos desgraciados cubanos desde 1960 intentaron tomar el territorio venezolano y que el objetivo de ellos era simplemente posicionarse como hoy en día están posicionados. Es triste y lamentable que el venezolano no conozca su historia, y sería bueno que a partir de ahora comenzáramos a publicar en las redes sociales esa información por todos lados, bombardearlo por todos lados, para que cada vez que haya un cubano y vea un cubano al frente, recuerden que son de esos desgraciados que atacaron a Venezuela en 1960 con el propósito de apoderarse de nuestro país, como lo han hecho hasta ahora. Bien, esta es la información que les traigo, esta es la que les quería compartir. Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Si no te has suscrito al canal, te pido que te suscribas, que le des clic a la campanita, y si aún no has comenzado el curso de educación financiera o el curso de criptomonedas, vete a la descripción, que en la descripción te dejo un enlace para que empieces a estudiar ya. Bien, un abrazo rompecostillas para todos. Mil bendiciones.